Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 22, donde dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Note que sin interrupción, a pesar de la división de versículos, menciona ahora el adulterio. Y es interesante apreciar que los primeros pecados que se citan están en plural. Solo los 7 últimos vienen expresados en singular, ya que la relación de pecados es mayor en Marcos que en Mateo, aunque esto no tiene ninguna importancia, ya que el pecado de adulterio pone de manifiesto la corrupción del pecado en un deseo perverso hacia la mujer del prójimo que quebranta el mandamiento expreso de no cometer ese pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no cometerás adulterio, y de no codiciar la mujer de otro. También nos lo dice en el capítulo 20, versículo 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por tanto, el pecado de adulterio no está solo en el hecho de la comisión del delito, sino que es suficiente con el deseo de llevarlo a cabo. Note lo que dice Mateo, capítulo 5 y versículo 28, donde dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Debe de considerarse muy seriamente que Dios juzgará los fornicarios y también los adúlteros. Hebreos, capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los anteriores añade también las avaricias, manifiesta en el ansia de tener más y más, ya que este es un pecado relacionado con la codicia. Y este pecado quebranta el 10º mandamiento, que nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17 que acabo de leer, ya que el deseo de poseer más conduce a la búsqueda de lo que se anhela por cualquier medio, sea el que sea. Por tanto, las maldades o malignidades siguen luego. La palabra significa malos ojos, es decir, los que miran maliciosamente a las personas con malvadas intenciones, ya que es la mirada propia del maligno. Y este término equivale a maldad o perversidad, que indica la perversión en todo el sentido de la palabra. Y es usada también por Mateo para referirse a los que vinieron con aparente humildad para tentar a Jesús, preguntándole sobre la cuestión del tributo a César. Note que era una perversidad salida de un corazón que producía una mirada con malos ojos hacia Jesús, ya que estaba buscando algo en contra de él, una acción, por otro lado, maligna. Mateo, capítulo 22, versículo 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? El pecado que busca el engaño es utilizado para tramar algo contra otro mediante argucia, ya que el pecado que busca siempre el engaño, y ella es también utilizado para tramar algo contra otro mediante argucias, ya que cualquier acción conducente
para hacer creer a alguien lo que no es cierto. Y téngase en cuenta que no se trata de una mentira en sí misma, sino de mostrar algo que sea aceptado como verdadero cuando en realidad no lo es. En cierta medida, es también el asiento de la hipocresía, cuando alguien muestra apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Por otro lado, la lascivia es el desorden pecaminoso que se manifiesta en desenfreno, indecente, en general, en las prácticas inmorales en alto grado. Ya que se trata de la manifestación de la insensibilidad espiritual. Pero Efesios capítulo 4 y versículo 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por otro lado, el apóstol Pedro vincula la lascivia a la conducta desvergonzada de Sodoma y de Gomorra. La segunda carta de Pedro capítulo 2 y versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y lo que practicaban los ciudadanos de Sodoma y Gomorra era la práctica de la homosexualidad. También nos dice que de un corazón corrompido sale también la envidia, es decir, literalmente ojo malo u ojo maligno, ya que el sustantivo y el adjetivo unidos se traducen generalmente por envidia, ya que es el resultado de una mirada distorsionada, orientada por el maligno. Y esa forma de ver las cosas cambia lo bueno por lo malo, haciendo ver que la realidad no es lo que se aprecia, sino aquello que se oculta supuestamente bajo ella. Y note que es una de las formas de generar dudas sobre otra persona, de modo que quienes sentían respeto por él duden luego de su conducta. Y esta es la forma propia del maligno para destruir la vida de quienes son honestos, haciendo ver que es mera apariencia, ya que el que siente envidia no se conforma con desear tener lo que otros tienen, sino que cegado por su odio busca destruirlo, porque nunca podrá alcanzar la posición del que es odiado por él. Y nótese que el envidioso, él no se conforma sino con el mal ajeno. También sigue aludiendo a la blasfemia, es decir, la maledicencia. Este hablar mal puede dirigirse también en contra de Dios o en contra de los hombres, ya que la expresión es la propia de un corazón lleno de resentimiento y de amargura. Y es la razón por la que el escritor de la epístola a los Hebreos advierte solemnemente a prestar atención sobre esto. En Hebreos, capítulo 12 y versículo 15 dice: mirad bien no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. También la blasfemia comprende los falsos testimonios contra otros, es decir, levantar acusaciones mentirosas contra el prójimo con abierta intención de perjudicarle. El testimonio mentiroso es abominación a Dios. Proverbios, capítulo 6, versículo 19, dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En esto está comprendido también la media verdad, es decir, las insinuaciones, las expresiones con doble sentido, ya que el falso testimonio procura y además produce muchas veces discordia entre hermanos, porque, como dice en Proverbios capítulo 16, versículo 28,
el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. La blasfemia es también sinónimo de difamación, que adquiere diversas formas, como hablar por detrás, desprestigiando a otro cuando no está presente. Es más, incluso tiene que ver con buscar un grupo de oposición contra alguien, buscando adeptos por medio del desprestigio personal, ya que el que odia al hermano pasará del insulto a la difamación. Y note que difamar a otro es un pecado, cuanto más difamar a un hermano lo es más grave. Un malediciente reiterado, es decir, el que practica la maledicencia, no debe estar en la comunión de la Iglesia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Quien practica la difamación se le considera en la Escritura como algo venenoso, es decir, es una conversación mortal, ya que bajo la lengua maliciente está el veneno que inocula en el pensamiento y corazón del que escucha el chisme. Note que el que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra, la moralidad a la persona difamada, y con ello destruye también su reputación y su vida. Romanos, capítulo 3, los versículos 13 y 14 dice: Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Por tanto, esta es la raíz que conduce al homicidio. Y es por eso que los mismos fariseos de los tiempos de Jesús, hay grandes ortodoxos que luchan denodadamente por sostener la literalidad del texto, ajustando su vida a las formas, es decir, a lo que aparentemente dice la palabra, sin importarles que el corazón del luchador por la sana doctrina haya resentimientos contra otro hermano. No cabe excusa alguna para justificar la maledicencia contra un hermano, ya que es un acto de impiedad que expone la maledicencia al juicio de Dios y además exige su segregación de la comunión de la Iglesia. También sigue añadiendo, casi al final, la arrogancia. Aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento. Y la arrogancia es el pecado que expresa el orgullo en el más alto grado y que permite tener un más alto concepto de sí que el que se debe de tener. Y por último está la insensatez o también la necedad. El espíritu propio del necio, que en su corazón dice no hay Dios. Note que esta palabra puede englobar perfectamente a todos los pecados anteriores, ya que es el resultado de un corazón que se aleja de Dios y lo hace voluntariamente y vive para sí mismo. Los pecados de esta relación aparecen en otros lugares del Nuevo Testamento, aunque no siempre tan completa como esta. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Note que esta es la respuesta directa a las acusaciones de los fariseos y de los escribas, ya que el pecado interior es lo que realmente contamina al hombre delante de Dios. Y son las cosas malas las que salen del interior del hombre y además afectan su relación con Dios, como si se tratase de una contaminación o impureza legal. Es por eso que Jesús advierte que debe prestarse atención a lo que es principal,
sin olvidar por otro lado de cumplir aquello que, siendo establecido por Dios, no debe de menospreciarse. Los pecados externos e internos tienen origen en la voluntad corrompida del hombre, que surge del corazón contaminado por el pecado y se manifiestan en deseos y acciones que se concretan en el modo de vivir, ya que el pecado es lo único que contamina al hombre y lo hace inmundo delante de Dios. El Señor advierte en esta enseñanza el peligro de prestar atención a cosas pasajeras, temporales y superficiales, mientras se descuida lo esencial y lo principal. Es por eso que Jesús enseña que todos los pecados manifestados en distintas acciones se generan en el interior del corazón corrompido del hombre, ya que cifrar la santidad en asuntos externos, como comer con las manos lavadas o sin lavar, y no tener en cuenta la pureza del corazón, es una ceguera que arruina. Y es por tanto necesario entender claramente que la verdadera corrupción es la moral y espiritual y no la física. Por esta razón el Señor pedía al Padre protección para los suyos, cuando dice, en Juan capítulo 17 versículo 15, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». La necesidad personal de cada uno es pedir en oración al Señor. Como dice el Salmo 26, versículo 2, «Escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». Continuaron con el versículo 24, donde dice, «Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse». Una nueva sección del Evangelio se abre aquí en este pasaje, ya que el uso de la partícula indica que lo que sigue es algo nuevo. Por tanto, dejando el lugar de las confrontaciones donde la oposición era cada vez mayor, ahora abandona el territorio para irse a un lugar extranjero. Y de allí sitúa el lugar de donde parte, que seguramente era Genesaret, para dirigirse a la región de Tiro. Ahora bien, las dificultades iban en aumento día a día, generando una creciente oposición en contra de Jesús, causada por los enemigos que se radicalizaban en contra de él. Y entre los opositores se encontraba también, como no, Herodes, que lo tenía como Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, como así decía en Marcos capítulo 6, versículo 14. Por otro lado, los fariseos y los escribas eran cada vez más hostiles y también buscaban continuamente motivos que sirvieran para acusarle y condenarle a muerte. Pero por otro lado, aunque en cierto modo de manera diferente, también las masas se habían propuesto hacerle rey. Juan capítulo 6 versículo 15 dice, «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo». Y ante tal situación, obligaba a Jesús a retirarse como ya había hecho antes. Pero en esta ocasión, dejando Galilea, se dirigió hacia el norte a la región vecina de Tiro, en la provincia sirofenicia, situada al norte de Galilea. Note que esta zona geográfica no estaba bajo la jurisdicción o dominio de Herodes Antipas. Las razones que tuvo para esta determinación no se dicen en el pasaje, pero pueden intuirse, ya que una de ellas, como ya se ha hecho notar antes, era la tensión que sus enemigos creaban continuamente en donde él se encontrase. Tal vez
buscase también un lugar tranquilo donde completar la instrucción que faltaba a los 12, ya que el tiempo del ministerio estaba tocando a su fin y debía dedicar atención preferente a esta tarea. Sin embargo, lo que se hace notar en el texto es que dejó el territorio de Israel y salió al territorio de los gentiles. No cabe duda que aunque perfectamente había venido para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús también debía buscar a los gentiles, porque su misión era buscar y salvar a los que estaban perdidos. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por otro lado, note que Tiro era una ciudad situada en lo que hoy es el Líbano, a unos 70 kilómetros de la actual Beirut y al sur de la antigua Sidón, en territorio fenicio. También tenía dos zonas, una insular y otra continental. La isla estaba situada sobre un montículo y la ciudad estaba separada del continente por un estrecho de unos 700 metros de anchura. En tiempos de Alejandro Magno se unió a tierra firme por un istmo artificial, construido cuando asedió a la ciudad en el año 332 a.C. También la isla tenía dos puertos, uno al norte, el puerto Sidonio, y otro al sur, conocido como el puerto egipcio. No se dice el lugar a donde llegó, simplemente Marcos hace la observación de la entrada en una casa. El territorio a donde se dirigió posiblemente podía estar a unos 50 kilómetros de Capernaum. Y según Mateo, estuvo en el área de Tiro y de Sidón. Aunque los textos griegos más seguros del Evangelio según Marcos omiten esta última, sin embargo hay testimonio de otros textos en que se incluye Sidón, como se comprueba en la crítica textual del versículo. Ahora bien, no quiere decir sea uno u otro grupo de testimonios griegos el que se acepte. Que estuviera en las dos ciudades incluso pudiera ser que no estuviera en ninguna de ellas. Simplemente el escritor hace notar que estuvo en el territorio vinculado a Tiro. Y bien pudo ocurrir que primeramente lo hiciese en las proximidades de esta ciudad y luego subiera más al norte hacia el área de influencia de Sidón. En algún lugar de aquella región el Señor entró en una casa, disponiéndose a tener un tiempo a solas, sin interrupciones, con los discípulos. De ahí que su interés fue que nadie supiera que estaba allí. Muchas personas de Tiro y de Sidón habían sido testigos de milagros que hizo al principio de su ministerio en Galilea y habían acudido a él con sus problemas y también con sus necesidades, como dice Marcos capítulo 3 versículo 8. Es por eso que Jesús era también conocido en Fenicia. No cabe duda que el viaje del Señor no era un viaje misionero, dispuesto para la enseñanza y la evangelización, sino la necesidad de un tiempo de soledad y de tranquilidad que sirviera como paréntesis en su ajetreado ministerio habitual. También es interesante tener una panorámica de lo que pudiera llamarse el ministerio de Jesús en el lugar de retiro. Y voy concluyendo con esto. Nótese que, de manera que los escribas y los fariseos habían conseguido autoridad como maestros de la palabra, pero ahora, sin embargo, estaban invalidando la intención de la palabra.
El Señor Jesús tuvo que advertir a la gente que es la palabra de Dios la que acredita a los hombres, y no los hombres los que acreditan la palabra. La gran piedra de toque ha de ser siempre ¿qué dice la palabra de Dios? Amigo y amiga oyente, en los versículos 21 y 22 nos muestra la palabra de Dios cuál es, entre otras muchas, las maldades que salen de dentro del hombre y también de la mujer, ¿cómo no? Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú has practicado o practicas, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el homicidio, el hurto, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahora, tú sabes que eso no le agrada a Dios y que delante de Dios eso es pecado. Por tanto, ahora tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Yo puedo ayudarte en una oración para este propósito. Por tanto, te animo a que ores conmigo si nunca antes lo has hecho y repitas esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, soy una persona que me encuentro identificada con una o con varias de esas cosas que tú dices que son pecado. Por ello, en este momento, yo te pido perdón por todo aquello que he hecho y que es pecaminoso. Me arrepiento y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.